Muy buenos días, estimados participantes del Segundo Congreso Internacional Agroindustria, Innovación y Sustentabilidad. Mi nombre es Víctor Guillén, trabajo en la Universidad Tecnológica de Panamá y nos toca desarrollar en la ponencia algunas características tecnológicas de las empresas agroalimentarias de Panamá. La importancia de la agroindustria en Panamá es fundamental. Ella responde por casi el 5% del PIB, mientras que el sector primario, que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, representan el 2%. La agroindustria responde por más del 51% del PIB del sector manufacturero. Sin embargo, la agroindustria podemos clasificarla en alimentaria y no alimentaria. Dentro de la agroindustria alimentaria, cerca del 80% del PIB agroindustrial está representado por este sector. El objetivo general del estudio fue el de determinar o caracterizar las agroindustrias en cuanto a sus fortalezas, debilidades, así como sus oportunidades y amenazas. Los objetivos específicos fueron ver algunas características tecnológicas de la agroindustria alimentaria nacional, los efectos de la pandemia, los efectos que tuvo la pandemia en este sector y aportar algunos elementos que puedan servir a las entidades oficiales y otros actores para la confección de planes, programas y proyectos para este sector económico del país. En cuanto a materiales y métodos, nosotros calculamos la población de empresas agroindustriales registradas y no registradas a nivel nacional. Luego estas agroindustrias se clasificaron de acuerdo a la clasificación internacional industrial uniforme de las Naciones Unidas. Se estimó el tamaño de muestra, que fueron 338 encuestas, pero se aplicaron en el campo 348. Luego se actualizó la encuesta, se hizo un instructivo, se llevó a cabo una prueba piloto y luego las encuestas fueron tabuladas, digitalizadas para su procesamiento. Nosotros analizamos 13 ramas de la agroindustria alimentaria, entre las que podemos decir están procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, pescado y productos de pescado, frutas, hortalizas y vegetales, grasa animal y vegetal, productos lácteos, productos de molinería, panadería, productos de azúcar y panela, cacao y chocolate, otros productos alimenticios, bebidas malteadas y también bebidas no alcohólicas. En cuanto a los resultados, tenemos lo siguiente. La agroindustria en Panamá generalmente ya procesa, ya tiene diferentes procesos que cambian la forma de la materia prima y está destinada al consumo final, la mayor parte de la agroindustria. Solamente una pequeña cantidad, 5%, podemos catalogarla como agroindustria tipo 0, que es que no cambia la forma del producto o de la materia prima, solamente se clasifica, se lava, se empaca. Y luego tenemos la agroindustria intermedia, que produce bienes para su posterior procesamiento. En cuanto al tamaño de las empresas, nosotros podemos clasificar las empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo a los ingresos brutos generados por año. En el caso de las empresas micro, ellas generan ingresos brutos por año hasta 150.000 balboas. La pequeña, de 150.000 con un centavo hasta 1 millón. Y la mediana, de 1 millón a 2.5 millones. Y de 2.5 millones en adelante las empresas grandes. Entonces, según esto, nosotros podemos ver que
la gran parte de la agroindustria que nosotros evaluamos, el 100% eran micro, pequeñas y medianas. En cuanto a los principales problemas que enfrentan las empresas agroalimentarias en el año 2021, de menor a mayor tenemos que falta de capital, maquinaria y equipo, materia prima, instalaciones e infraestructuras y problemas de mercado, falta de mercado. Si nosotros comparamos esta cifra del año 2021 con diagnósticos y estudios anteriores, podemos ver que los primeros 4 o 5 puestos, los principales problemas, casi que no han cambiado en los últimos 28 años. Es decir, los problemas se mantienen, entre ellos tenemos el capital, falta de capital, materia prima, otro problema importante, maquinaria y equipo, instalaciones e infraestructura. En este último año, del año pasado que se hizo este estudio, la falta de mercado se supone sea por el efecto de la pandemia. En cuanto al género, nosotros vemos que hay más hombres empleados en el estudio realizado el año pasado que mujeres. Sin embargo, si nosotros analizamos esta variable con estudios realizados del año anteriores, podemos ver una tendencia a decrecer el número de empleo masculino y aumentar el número de empleo femenino. En cuanto a las normas de certificación nacional, vemos que en el caso de la norma conocida como análisis de peligro de puntos críticos de control, casi 2/3 de las empresas no la cumplen. La buena práctica de manufactura se aplica más o menos un 50%, y los procedimientos de limpieza y desinfección también hay más del 50% de empresas que no lo utilizan. En cuanto al nivel tecnológico, las empresas podemos señalar que en Panamá es bajo el nivel tecnológico. Gran parte de la fuerza utilizada es la fuerza humana. También hay otro gran porcentaje de empresas que utilizan mano de obra y combinado con máquinas, y solamente un 7% de las empresas utilizan maquinaria. En cuanto a las empresas que estuvieron activas durante la pandemia, puedo decir que 2/3 de ellas se mantuvieron activas o tuvieron algunos problemas, pero mientras que el 35% no estaban activas. Empresas que innovaron según la rama agroindustrial. De acuerdo a las ramas, digamos la 1050, que se refiere a la leche y productos lácteos, fue la que mayor innovó. También tenemos productos de panadería, productos de molinería, productos de azúcar, fueron las que más innovaron. ¿Qué tipo de innovaciones encontramos más? Los tipos de innovaciones con mayor frecuencia ellas innovan fueron en equipo, instalaciones y productos. En cambio, en la parte de organización y recursos humanos fueron muy pocas las empresas que innovaron. En cuanto a los fondos para investigación y desarrollo, se puede observar que muy pocas empresas destinan fondos, ya sea propios o con préstamos de la banca o otro tipo de préstamos para lo que es investigación, desarrollo e innovación. Solamente un 10% de las empresas se destina fondos para estas actividades. En cuanto al uso de las TICs, podemos ver que se mantiene hay una gran cantidad de empresas que utilizan el celular para sus actividades diarias, casi que 100%, y otras utilizan la laptop, computadoras, etc. En cuanto a los aspectos ambientales, podemos decir que hay
gran parte de las empresas, la mayoría, no cuenta con estudio de impacto ambiental. Esto puede estar afectando, repercutiendo en la contaminación del ambiente. Por otro lado, también no se aprovechan los desechos, residuos, subproductos. El 44% de las empresas lo utiliza para alimentación animal, elaboración de abonos o como biocombustibles. Esto nos lleva pues a pensar que sí se debe hacer un esfuerzo o mayor capacitación para que las empresas puedan utilizar estos residuos o subproductos de la agroindustria. En cuanto al uso de energía renovable, solo el 10% de las empresas indicó que las usan. O sea, casi el 90% no utiliza energía renovable. En cuanto al impacto durante la pandemia, podemos decir que hubo algunos aspectos positivos y la mayoría impactos negativos. En cuanto a los impactos positivos, tenemos que se crearon nuevos mercados, se incentivaron las ventas a domicilio, se crearon nuevos emprendimientos, se enfatizó en el consumo de productos frescos y procesados, las empresas se adaptaron a la nueva situación y también se aprovechó el tiempo de las personas que estaban en su casa para capacitación. En cuanto a los aspectos negativos, tenemos que se redujo el ingreso y ventas de las empresas, se redujo personal, se redujo el número de horas trabajadas. Hubo algunas empresas que cerraron totalmente, otras parcialmente. Se aumentó el costo de los insumos. Se bajó, como se dijo antes, de las ventas por el cierre de las escuelas. Hubo competencia ilegal y también faltaba transporte para el personal y para el abastecimiento de las materias primas tampoco había transporte. Como conclusiones podemos decir que es bajo el nivel tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas en la industria alimentaria en Panamá. Cuando los aspectos ambientales, la mayoría de las empresas no cuentan con estudio de impacto ambiental, no se aprovecha de manera racional los desechos y sus productos, y la energía renovable es muy poco utilizada. También pensamos que el estudio aporta algunos elementos importantes para que aquellos entes o actores, como son entidades públicas, privadas, universidades, puedan hacer planes para la reactivación económica post pandemia de las empresas alimentarias. Muchas gracias. Saludos, público que asiste al segundo Congreso Internacional del Instituto para la Agroindustria Sustentable de la UNEYES. En esta oportunidad estaré disertando sobre un trabajo de investigación que se titula Variabilidad de un índice de vegetación cuenca del río Tinaco, Cojedes, Venezuela. Vale resaltar que este trabajo se deriva de una tesis doctoral que trata sobre sequía vegetativa obtenida por percepción remota en una cuenca hidrográfica venezolana. Me acompaña mi tutor, el doctor Franklin Paredes, y el profesor Carlos Gutiérrez. Las cuencas hidrográficas venezolanas, mundiales, vienen atravesando una serie de problemas como la deforestación, desertificación, sequías, avance de la frontera agrícola, aumento de la temperatura superficial del suelo y sin duda alguna todos estos problemas conducen a escenarios de cambio climático y de alguna u otra manera alteran el funcionamiento lógico que debería tener una cuenca. La unidad de estudio, en este caso se trata de la cuenca del río Tinaco, la cual se encuentra en la jurisdicción de los municipios Falcón, Tinaco, San Carlos y Pao de San Juan Bautista, del estado Cojedes. Es una cuenca que está contenida totalmente dentro del estado y ocupa una extensión de 362.112 hectáreas.
Los datos que fueron empleados, tenemos los datos de NDVI, índice de vegetación de diferencia normalizada, en esa ventana temporal que aparece mencionada allí, 2008-2017. Allí aparece el producto empleado y la resolución temporal, en este caso que es de 10 días. La calidad del producto es nivel L3, es decir, se han realizado todas las correcciones que deben realizarse a la imagen. Es un producto de alta calidad. Los datos de precipitación, también en esa ventana 2008-2017, el producto que fue empleado, la resolución espacial de 0,25 grados por 0,25 grados. En este caso se trata de un producto de precipitación en malla. Los datos de temperatura superficial del suelo, el producto que fue empleado es un producto compuesto, resolución espacial de 8 kilómetros y temporal de 8 días. También el nivel de procesamiento es L3. Existen datos complementarios, en este caso variables biofísicas obtenidas por percepción remota también, como el índice de área foliar. Allí aparece mencionado el producto, la resolución espacial 500 metros y la temporal de 4 días. La fracción de radiación fotosintéticamente activa, conocida como FPAR, cuya resolución espacial es de 500 metros y temporal de 4 días. Y la producción primaria neta, o NPP, con resolución espacial de 500 metros y temporal, en este caso la resolución es anual. ¿Ok? Los métodos. Recordamos que se estudió la variabilidad de series temporales del NDVI para toda la cuenca. En este caso se obtuvieron los parámetros estadísticos como mínimo, media, máximo y coeficiente de variación para cada mes de enero a diciembre desde en esa ventana temporal 2008-2017, tratándose de capturar la respuesta de cada uno de esos parámetros en la cuenca del río Tinaco. Los valores de coeficiente de variación se emplearon como una medida de variabilidad del NDVI con respecto a la media mensual. Lo que tiene que ver con la variación espacio-temporal y tendencial de la sequía vegetativa, basada en el NDVI, expresada por el Z-Score, en este caso se aplicó la prueba clásica de tendencia de Mann-Kendall y la prueba estacional de Mann-Kendall. Estas tienen en cuenta la estacionalidad de las series temporales. Se calculó además las anomalías estandarizadas Z-Score de las distintas series temporales, en este caso las de NDVI y precipitación, y se empleó el método conocido como BFAX, que trata de detectar los cambios en la tendencia de las series temporales de NDVI, precipitación media mensual, en cada unidad de cobertura que fue seleccionada. Vamos con los resultados. Recordamos que se seleccionaron unos puntos de cobertura, en este caso están mostrados allí sus coordenadas y su respectiva identificación. En este caso tenemos sabanas con chaparros y matas, bosque de galerías, sabana inundable y matorrales. Allí se acompaña cada una de esas coberturas con gráficas representativas de cada una de esas coberturas. Lo que tiene que ver con la variabilidad de las series temporales está reflejado en esta figura, la cual muestra un análisis de los promedios mensuales de los valores mínimos, medios y máximos del NDVI. En este caso, la curva de color naranja representa el promedio del NDVI de 10 años. Las tres curvas de NDVI siguen variaciones temporales similares, pero un examen acucioso revela que la variabilidad estacional de las curvas del NDVI mínimo y medio es bastante alta. La curva del NDVI mínimo, que está representada en color verde, es particularmente alta en noviembre, diciembre y enero, con valores que van de 0,32, 0,35 y 0,33, y es baja en los meses de marzo, abril, mayo y junio, con valores de 0,14, 0,12, 0,17 y 0,18 unidades respectivamente. La curva de NDVI medio está representada en color naranja, es alta durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, mientras que es bajo en los meses de marzo, abril y mayo. Se observa que este comportamiento está marcado con la ocurrencia de los periodos húmedos y secos de la cuenca. La curva de NDVI máximo está representada en este caso en color azul, también muestra oscilaciones y muestra los valores más altos en los meses de noviembre, diciembre y enero, respectivamente, mientras que los valores más bajos se presentan en marzo, abril y mayo. La mayor amplitud o rango dinámico en los valores del NDVI se presenta en los meses de junio, julio y agosto, con un valor de 0,67 unidades,
corresponde en este caso al periodo lluvioso de la cuenca. En otro orden de ideas se puede afirmar o se muestra la curva en color negro que señala la dinámica del coeficiente de variación medio, el cual va de 5,47% a 24,24%, lo que indica la variabilidad estacional del NBI medio durante todo el periodo de estudio. Los valores de coeficiente de variación medio más alto ocurren en los meses de abril, con un valor de 20,27, mayo 24,24 y junio 22,81. Estos valores se corresponden con los siguientes valores de NBI: 0,42, 0,53 y 0,57. Lo que tiene que ver con la variación espaciotemporal y tendencial de la sequía vegetativa basada en el NDVI, tenemos lo siguiente. La tabla 2 muestra el resultado de aplicar la prueba de Mann-Kendall aplicada a las anomalías estandarizadas Z-Score. Allí podemos notar que en las coberturas bosque, galería, sabana inundable y matorrales existe o se sospecha de que existe sequía vegetativa porque la prueba arroja que existe debilitamiento del verdor. En este caso, con respecto a los valores de NBI. Lo que tiene que ver con la precipitación, la prueba arroja que se mantiene en cada cobertura de una manera estable. Los cambios, cuando se hizo la prueba, se aplicó la prueba de BFA, tanto en el NDVI como en la precipitación, no se detectaron días de quiebre o puntos de quiebre. ¿Ok? Estos análisis fueron complementados con la obtención de variables biofísicas obtenidas por sensoriamiento remoto en las 4 locaciones que fueron analizadas. Allí se observa que existe una tendencia en los años 2009, 2010, 2014 y 2015 en la cual la LCT afecta estos valores, ¿ok? Por lo cual se presume que la temperatura superficial del suelo tiene gran incidencia en la ocurrencia de estos valores de cada una de estas variables biofísicas, como la productividad primaria neta, la FPAR y el LAI o índice de área foliar. Las principales conclusiones que se pueden desprender del estudio: se observa una variabilidad del NDVI en toda la cuenca que se acopla bastante bien con los periodos climáticos de la misma, periodo seco y periodo lluvioso. El NDVI ha sido útil para identificar sequía vegetativa en 3 locaciones o puntos de muestreo dentro de la cuenca, como son bosque, galerías, sabanas inundables y matorrales. En ella se verifica un debilitamiento del verdor, mientras que en la locación sabanas con chaparros y matas se presenta una intensificación del verdor. Por último, es plausible afirmar que los datos obtenidos por percepción remota como NDVI, FPAR, LAI y NPP han sido útiles para estudiar la sequía vegetativa en la cuenca del río Tinaco. Señoras y señores, no queda más que agregar sino dar la gracia por su atención y apuntar a una agroecología, la base de un mundo mejor. Muchas gracias por su atención. Saludos, en esta ocasión voy a presentar el trabajo titulado Bioplásticos a partir de residuos agrícolas, limitaciones y posibilidades de uso, en el cual comparto autoría con los ingenieros Mabel Las y Miguel Tuárez. Y bueno, quien les habla, María Riera. Como introducción tenemos que el plástico es un material económico, de versatilidad de uso y que se encuentra prácticamente en todas las áreas de nuestra vida. Desde su producción en el año 1950 ha presentado un aumento exponencial y para el año 2019 se registró una producción de 368 millones de toneladas. Se espera que este comportamiento de aumento en la producción siga manteniéndose y de continuar la forma de producción en la que se lleva a cabo actualmente, así como también la disposición de residuos, que en la mayoría de los casos tiende a ser de manera indiscriminada, puede ser que termine en el océano, y para el año 2050, según estimaciones que se han realizado en investigaciones desde el punto de vista de ecosistemas, se cree que habrá más plástico en el mar que peces. Dada esta situación, ha motivado la investigación de
desde distintos puntos de vista, haciendo o buscando diversas alternativas para subsanar esta situación. Una de ellas pues es los bioplásticos, los cuales son materiales biobasados o biodegradables, cuya materia prima puede ser de origen vegetal, de origen animal o una combinación de ellos, para obtener un material que se pueda degradar en un tiempo más corto que los plásticos convencionales. Como les mencioné a un momento, entonces los bioplásticos pueden ser biodegradables o biobasados o una combinación de ellos. Cuando yo hablo de los plásticos biobasados, son aquellos que se pueden obtener a partir de un recurso orgánico o de biomasa, bien sea vegetal o animal. Y cuando hablo de un material biodegradable, es aquel que se puede degradar dando como producto, por acción de microorganismos, dando como productos de degradación dióxido de carbono, agua, metano y biomasa, dependiendo de las condiciones, bien sean aeróbicas o anaeróbicas, en las cuales está sometido el proceso de degradación. La investigación versó justamente sobre este tipo de plásticos o bioplásticos que son biobasados o biodegradables o bien una combinación de ellos. Específicamente el interés está centrado en aquellos que son biobasados y biodegradables, es decir, que cumplen con ambas características. Para el año 2021, el mercado de los bioplásticos en relación al mercado global de plásticos en el mundo ocupó una participación del 1% del mercado con una producción aproximada de 2.4 millones de toneladas. Y se espera que para el año 2026 esta participación aumente a un 2%, alcanzando un aproximadamente 7.6 millones de toneladas producidas. En este sentido, los residuos agroindustriales se han convertido en una alternativa para la obtención de bioplásticos, es decir, utilizarlos como materia prima a partir de un tratamiento previo para sustituir los recursos fósiles. Dentro de estos recursos o residuos agroindustriales están los que se generan de la poda de los cultivos, también del procesamiento de los rubros cultivables, así como también de recursos o de la actividad acuícola, como es el caso aquí del exoesqueleto del camarón, del cual se puede obtener quitosano. Sin embargo, pues la orientación de la investigación estuvo más dada a lo que son residuos de origen agrícola. En este sentido se encuentra Latinoamérica, el cual históricamente pues, se ha constituido como una región productora y exportadora de materias primas de origen agrícola. Solo para el año 2020, según la FAO, en Sudamérica se cultivaron o se destinaron 532 millones de hectáreas de tierras para de uso agrícola, es decir, tierras cultivables. A partir de estas actividades de agricultura se generan una serie de residuos que en la mayoría de los casos pues, no son utilizados, y es por eso pues, que la investigación buscó analizar o evaluar que la posibilidad de revalorización de estos residuos para usarlos como materia prima en la producción de bioplástico. Se realizó entonces una revisión documental usando para ella fuentes de búsqueda de impacto regional e internacional. Tenemos en primer lugar que los bioplásticos pueden ser clasificados de diversas formas, ¿no? Tenemos los de base biológica o parcialmente biológica, que son no biodegradables. Estos biomateriales o estos bioplásticos se obtienen de algún tipo de biomasa, pero al final de su proceso de fabricación se obtiene un plástico que no es biodegradable, es decir, que no se degrada por acción de microorganismos en un tiempo corto, ni produciendo o generando los productos de degradación que les mencioné hace un momento. Entre ellos están el biopolietileno, el biopolipropileno y el biopolietilentereftalato. Asimismo, hay otros bioplásticos que son de base biológica y que son biodegradables. Entre ellos encontramos el ácido poliláctico, los polihidroxialcanoatos y el polisuccinato de butileno. En este caso también se utiliza una biomasa
para obtener un bioplástico que en este caso pues sí se degrada por acción de microorganismos. Y hay otro tipo de bioplásticos que aunque no es biobasado, sí es biodegradable. Estos son de base fósil, es decir, provienen del petróleo, y entre ellos están el polibutileno adipato tereftalato y la policaprolactona. En cuanto al mercado global de los bioplásticos, como les mencioné hace un momento, en la actualidad ocupan el 1% de la participación global del mercado de plásticos. Aunque se espera que haya un incremento, todavía se mantiene como principal productor en el mundo Asia, seguido de Europa y por último pues América del Norte. Entre las principales empresas productoras de plástico o bioplásticos, mejor dicho, están Novamont, que es una empresa italiana, está BAF, desde hace muchos años se dedica a la fabricación de bioplásticos, y en nuestra región, específicamente en Brasil, está NatureWorks, que fabrica plásticos biobasados, y en México hay una experiencia con Biofase que utilizan la semilla del aguacate para producir bioplásticos. En este sentido, los residuos agrícolas tienen un gran potencial. En primer lugar, son considerados materias primas o recursos sin valor, que en la mayoría de los casos son desechados sin ningún tipo de utilización. Los residuos agrícolas incluyen toda la biomasa que está disponible después de la cosecha o la comercialización. Entonces allí podemos incluir lo que son tallos, semillas, hojas, entre otros, cáscaras, pieles, etc. Tienen una composición rica en almidón y azúcares. Este último compuesto lo hace muy atractivo, sobre todo para procesos de fermentación, para obtener vía biotecnológica algún tipo de recursos. En el año 2010 se registró una generación de 5.1 toneladas per cápita de biomasa en toda América Latina, procedente de residuos de cultivos. Y en la región predominan principalmente los cultivos de trigo, arroz, raíces, tubérculos, oleaginosas, fibras, algunos vegetales y frutas, los cuales son ricos, por supuesto, en azúcares, en aceites, que son materias primas compatibles con la producción de bioplástico. Acá tenemos una representación gráfica de la producción agrícola de algunos países de Sudamérica entre los años 2017 y 2021. Si los observamos, notaremos que tienen en común que en la mayoría de los países, de nuestros países, pues se producen cereales como por ejemplo el arroz, tenemos la caña de azúcar, otros cereales, el maíz, todos ellos con compuestos de bien sea azúcares, almidones, que también al final son azúcares, que pueden utilizarse en procesos de fermentación. Igualmente por acá tenemos la caña de azúcar, también tenemos maíz, y todos ellos son rubros de los cuales se puede calcular el número de residuos a partir de la tasa de generación de residuos utilizando algún método, pudiese ser el método de estimación rápida que tiene la FAO, el cual permite cuantificar a partir de la producción o incluso el rendimiento en la producción, la cantidad de residuos que se pudiesen generar y que pudiesen estar disponibles para ser utilizados en procesos donde se pueden obtener este tipo de bioproductos. En la actualidad existen experiencias donde se ha utilizado residuos, por ejemplo, de la cáscara de la yuca, de la tusa del maíz, semilla del aguacate, la semilla del mango, entre otros residuos, para producir almidón termoplástico. Acá hay muestra de algunos de ellos que hemos obtenido en el laboratorio, por ejemplo. También se ha utilizado este tipo de residuos como sustrato para obtener bioplásticos por vía microbacteriana o bacteriana, mejor dicho, como por ejemplo los polihidroxialcanoatos, y a través de hidrólisis y procesos de fermentación láctica se obtiene ácido láctico, el cual es un precursor, y luego a través de polimerización sirve para obtener el PLA. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones y posibilidades de uso de los residuos agrícolas? En primer lugar, bueno, se utilizan grandes extensiones de tierra para el uso
uso o para la producción de materia prima. Pero entonces en este caso la alternativa es no destinar o no, mejor dicho, utilizar los residuos que se generan en los cultivos para la alimentación y no solo destinar tierras para producir o utilizar materias primas de primera generación en la producción de bioplástico. ¿Okay? De esta manera no se estaría compitiendo con la soberanía alimentaria. Otra limitación vendría a ser la competencia de uso con otros fines, como por ejemplo la producción de bioetanol, el uso de estas materias primas para la generación de energía, y que en la mayoría de nuestros países no existe un sistema de gestión de residuos adecuado, en el cual pues se necesita la intervención del Estado para que se desarrolle. Como conclusiones tenemos pues que, de acuerdo al trabajo realizado, las investigaciones recientes demuestran que los residuos de origen agrícola son una alternativa para reemplazar los recursos de origen fósil, que Latinoamérica tiene un gran potencial para utilizar los residuos, dado que es una región con una gran biodiversidad y que tiene una naturaleza agrícola por excelencia. La revalorización de los residuos es una estrategia para contribuir con el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, en la cual la mayoría de nuestros países está comprometido, y para ello pues se espera que los gobiernos enfoquen esfuerzos conjuntos de manera que estas investigaciones que se han desarrollado hasta ahora desde el punto de vista académico a nivel de laboratorio puedan llegar a una escala empresarial. Por la atención prestada, muchas gracias. Saludos cordiales a la audiencia. Por acá la profesora Yalexis Laya, primeramente agradecida con Dios y con el Comité Científico Organizador de este segundo Congreso Internacional de Agroindustria Sustentable por la oportunidad de presentar la investigación titulada Sustentabilidad de la agroindustria rural quesera del antiguo Hato del Charcote, Estado Cojedes, Venezuela. Cojedes es uno de los 7 estados que comprenden la región de los Llanos, ubicado en el centro noroeste del país, destacado por su importancia en la actividad económica agropecuaria, agricultura y ganadería, las cuales hacen enormes contribuciones a la soberanía y seguridad alimentaria de la población. Basado en un acercamiento preliminar de visitas durante el curso de un subproyecto denominado Desarrollo Sustentable y Biodiversidad a la zona agropecuaria del antiguo Hato el Charcote, cuyo mapa se presenta a continuación, se detectaron anomalías en los sistemas de producción de leche con potencialidades para el establecimiento de las agroindustrias queseras. Sin embargo, con la intención de obtener datos, información y conocimientos sobre la zona, se realizaron encuentros participativos con productores agropecuarios y consejos comunales. Para ampliar esa información recogida en campo, se realizaron visitas a instituciones del Estado, a Asociación de Ganaderos y Asociación de Productores. Visto esto, se decidió realizar una investigación como tema de tesis doctoral, cuyo objeto era la medición de la variable sustentabilidad. El área de estudio está constituida por 9 subsectores divididos en 650 parcelas de diferentes dimensiones, 10, 15 y 20 hectáreas, además de un número de 667 familias. Entre las anomalías observadas se mencionan las siguientes: niveles bajos de producción de litros de leche por finca diario, carencia de prácticas de manejo con fundamentos científicos elementales en la crianza y levantes de rebaños. Fundamentalmente, los productores de estas zonas basan el manejo de su ganadería en conocimientos empíricos. Se observó también mal manejo de agroquímicos en potreros, variedad de sistemas de producción de leche caracterizadas por distintos tipos de animales vacunos, raza de leche, doble propósito, mestizo, carne, débil capacidad organizativa para la comercialización de productos, falta de sistemas de riego,
de infraestructuras en áreas de manejo y descanso, carencia de sistemas de almacenamiento de agua para cubrir el requerimiento por vacas durante el periodo de sequía, deforestación, extinción de especies, pérdida de biodiversidad y hábitat, sobrepastoreo y empobrecimiento de ecosistemas, falta de certificado de hato libre de tuberculosis y brucelosis, falta de infraestructura para el tratamiento del lactosuero, eutrofización por descarga de lactosuero a los suelos y cuerpos de agua, deficiencia en métodos de higienización para el manejo de la leche en las etapas de ordeño, recepción, transporte, almacenamiento y manipulación a nivel de centro de expendio, incumplimiento de las normas venezolanas COBOENIN en la 3821 y 1813. Variación en los abastos de leche en los periodos críticos, seco y lluvioso, una característica bastante importante en estos llanos venezolanos. Durante la sequía disminuyen los pastos y como consecuencia la eficiencia de las vacas para la producción de leche, por lo cual los productores se ven en la necesidad de acudir a insumos externos para complementar la alimentación del animal. Esto ocasiona que la oferta al consumidor disminuya y se incremente el precio del producto terminado, existiendo una incertidumbre entre producir mayor cantidad y aprovechar los precios de la temporada. Durante el periodo de lluvia se produce el crecimiento del pasto y con ello se eleva la producción de leche y queso, aumentando la oferta del producto y disminuyendo los precios, especialmente del producto queso blanco llanero, y como consecuencia se satura el mercado y no se aprovechan los altos niveles de producción de leche, requiriéndose diversificar la línea de producción a través de la fabricación de otros productos alimenticios. Sin dejar de mencionar que cuando aumentan las lluvias, las llanuras bajas se inundan y con ello se pierde el pasto y el alimento para las vacas. Por lo tanto, el nivel de producción de leche disminuye. Todo este conjunto de anomalías permitieron plantear la siguiente interrogante: ¿cuáles son los factores de las dimensiones de la sustentabilidad económica, social y ambiental que inciden sobre el sistema agroproductivo para una eficiente agroindustria rural quesera, ubicado en el antiguo Hato El Charcote, municipio Rómulo Gallegos, estado Cojedes? En el sector agropecuario se han planteado metodologías, también llamados marcos para la evaluación de sustentabilidad. Sin embargo, no todas pueden adaptarse al contexto específico de lo que se va a evaluar. En efecto, los indicadores de sustentabilidad para lechería especializada se encuentran en construcción. Aún no se detectan parámetros ni criterios universales. Algunos autores miden la sustentabilidad por dimensiones separadas. Por lo tanto, la investigadora crea su propia metodología basada en los siguientes antecedentes. La investigación se enmarca dentro del paradigma positivista con un enfoque cuantitativo. Según el nivel, la investigación es de tipo explicativa, siendo el estadio más profundo del conocimiento. Según el diseño, es una investigación de campo y utiliza como estrategia la técnica de la encuesta escrita. La población está comprendida en las 650 parcelas ubicadas en el área de estudio. La muestra, el tamaño de la muestra suficiente, se tomó una prueba piloto con individuos elegidos de forma aleatoria mediante un procedimiento regido por el azar. Se consideraron entre 3 y 4 unidades de producción por cada uno de los 9 sectores de la población muestral hasta completar una muestra de 32 casos,
siguiendo criterios del programa IBM SPSS Statistics. Se estimó el error y la varianza muestral y se introdujeron en la ecuación n probabilidad, cuyo resultado se le aumentó un 10% por seguridad. En cuanto a la técnica e instrumento para la recolección de datos, parte de la operacionalización de la variable constructo sustentabilidad a priori. Para ellos se toma como referencia la metodología, los criterios de la metodología MESMI en sus dimensiones ambiental, social, económica, definiéndose entonces 12 criterios de diagnóstico, 24 variables indicadoras y 70 ítems. La encuesta, válida solo para el periodo en que se recolecta, un solo momento y en un tiempo único, por lo cual es de diseño transversal o transeccional, lo que indica que la información puede variar en el tiempo. Esta consta de 3 cuestionarios, uno para cada dimensión de la sustentabilidad. La validez del instrumento, para ello se emplearon valoraciones de tipo teórico mediante la consulta a expertos capacitados y con experiencia en el área, lo que conocemos como validez de contenido. La confiabilidad de la consistencia interna de ítem se hizo a partir de requerimientos y supuestos comprobados. Se procedió a los análisis multivariantes utilizando los siguientes métodos: el índice de homogeneidad de ítem o índice de discriminación, que se acostumbra a acompañarlo con el alfa de Cronbach. Los resultados son el producto de un complejo estudio estadístico de contrastación. El análisis de datos sociodemográficos en la segmentación de casos se hizo con el método de análisis clúster jerárquico. De acuerdo a la respuesta de los ítems, la población muestral se dividió en 3 clústeres homogéneos con necesidades específicas cada uno. Asimismo, el análisis sociodemográfico para la segmentación de los casos, las 18 agroindustrias queseras instituidas, de acuerdo a su respuesta, la población muestral se dividió en 3 clústeres homogéneos con necesidades específicas. El índice de calidad del constructo se hizo por 2 formas. Primero, utilizando M estimadores, promedios medianas robustos, y segundo, usando un modelo factorial multivariante. Además, se construyó una escala de puntuación de criterios de calidad para mostrar en qué lugar se ubicaba el índice de sustentabilidad, tal como se muestra a continuación. Con el método M estimador, cada factor arrojó los siguientes valores. Para el factor económico, su índice fue de 3.11, para el factor social 2.84 y para el factor ambiental 3.32. Para un índice global del constructo igual a 3.09. Quiero decir, un índice promedio, ubicándose según la escala en acto tendiendo a deficiente. Estaría, según la definición, entre la letra C y D. Comparando los 2 métodos de cálculo de índices, tanto M estimador como el modelo factorial, se puede evidenciar que los resultados son los mismos, lo cual significa que
la validación estadísticamente del metamodelo global del constructo de rutas correlacional entre los ítems y los factores teorizados del constructo sustentabilidad creado es suficiente, con potencialidad de ser mejorado. De allí que se propone un nuevo cuadro de operacionalización de la variable constructo para investigaciones futuras, proponiendo entonces la incorporación de un nuevo factor denominado gestión tecnológico agronómico. A su vez, en color amarillo se subrayan los indicadores que pudieran medirse. Entre las conclusiones, el factor económico presenta un índice de 3.11, el factor social de 2.84 y respectivamente el factor ambiental 3.32, para un índice general global de promedio de 3.09, siendo el factor social el de menor valor. La población se dividió en 3 conglomerados, cada uno con distintos requerimientos o necesidades. Uno referido a los casos de solo productores de leche, la cantidad de 629 casos, con un aproximado de 12 vacas en ordeño y un rendimiento promedio de 8 litros de leche por vaca. Comparado con el promedio nacional, es un valor bastante importante. Otro conglomerado son las AIR queseras artesanales, los 18 casos instituidos que producen poca cantidad de queso debido a que producen poca leche y compran poca a sus vecinos. Y por último, un conglomerado que incluye 3 casos de AIR quesera semi-industrial. En general, los productores requieren de capacitación y posterior seguimiento sobre el manejo de la cadena agroproductiva de las AIR queseras en cuanto a suelo, agua, flora, fauna, procesamiento de leche, almacenamiento, aseguramiento y control de calidad. Entre las recomendaciones se mencionan las siguientes: complementar la actividad económica de las AIR queseras con otros animales de manejo semi-intensivo para aprovechar la pequeña superficie de las UPA. Como ya se indicó al principio, estos predios poseen una superficie entre 10, 15 y 20 hectáreas, lo cual es un número pequeño para el manejo de la ganadería desde los sistemas de pastoreo. El productor debe partir por producir su materia prima desde cada UPA, sus propios insumos, formular y elaborar raciones de alimentos balanceados con base a los recursos nativos y crear puntos concretos de comercialización de productos lácteos al menor o al mayor. Crear un programa estratégico de capacitación a los productores para el manejo técnico agroecológico, técnico de procesamiento de leche y mercadeo, enmarcado en la formación, financiamiento, fortalecimiento y feria. Para concluir, la investigadora teoriza que una agroindustria rural quesera sustentable es aquella empresa autosustentable en tiempo y espacio, dispuesta a dar respuesta a necesidades emergentes mediante una gestión de interacción armónica multidimensional con el capital financiero, ecológico, social e intangible, además de la interacción de los diferentes actores sociales en todos los procesos. Por su atención, muchas gracias. Bienvenidos. En el marco del segundo Congreso Internacional Agroindustria, Innovación y Sustentabilidad, desarrollaremos a continuación la siguiente ponencia denominada Educación y la gestión de desastres como política ambiental venezolana, una aproximación crítica pedagógica. Mi nombre, María Fernanda Méndez Jiménez. Para que una planificación esté bien coordinada, es fundamental responder de manera eficiente y exitosa cuando se produce
un desastre. El mismo debe aprovechar de manera óptima los conocimientos especializados, así como también los recursos humanos y financieros, la disponibilidad de suministros de emergencia y los procedimientos de comunicación, por lo que la planificación es la clave del éxito ante eventos de desastres de origen natural o tecnológico, por lo que un buen proceso de planificación es por lo menos tan importante como el mismo plan. Sin embargo, se debe reconocer la fuente que nos lleva a trabajar en la creación de estrategias que permitan salvaguardar no solo bienes materiales, sino la vida misma de quienes habitan esas zonas activas ante supuestos impactos de fenómenos naturales. Por lo que se hace necesaria la consolidación de la planeación como respuesta ante los desastres, tomando en cuenta la situación de riesgo en la que se encuentra la zona que se está estudiando. Esto nos ha llevado a desarrollar diferentes preguntas que daremos respuesta en el transitar de esta temática. ¿Cómo se desarrolla una planificación para afrontar desastres? ¿Qué estrategias han venido desarrollando el país para disminuir los riesgos ante posibles desastres? ¿Qué fallas son notables en el proceso de la gestión de riesgo y su planeación dentro del país? ¿Existen organizaciones que apoyen el trabajo contra estas problemáticas? ¿Qué papel juega la educación dentro de este tema? A ello, Santana, 2001, considera que los países industrializados han centrado su preocupación ambiental en los problemas de contaminación, los problemas como el calentamiento de la atmósfera, la lluvia ácida y el desgaste de la capa de ozono, entre otros, que dominan el discurso proveniente de estos países. Para Molina, 1996, considera que en la última década del siglo XX existe un consenso entre las perturbaciones ambientales que constituyen uno de los mayores desafíos de la humanidad. Sin embargo, Sucre, 1997, considera que la ruptura de la regularidad de los ciclos climáticos y los cambios que presentan los ritmos estacionales, como los avances en el proceso de desertificación y de aridez, además de la pérdida de regulación hídrica, han tenido profundas secuelas en el desenvolvimiento social y económico de múltiples regiones venezolanas. Se debe recalcar que no se puede confundir a los desastres con los fenómenos de la propia naturaleza, pues claramente muchos de ellos son ocasionados por la acción antrópica del ser humano y en consecuencia estos desastres de orden natural producen desequilibrios en la sociedad y en el medio ambiente, creándose así una memoria histórica en una zona, un país o una frontera debido a los fenómenos de origen natural de elevada intensidad, dejando una marcada huella que no respeta cultura, color de piel o nivel económico, pero sin duda todas ellas dejan repercusiones devastadoras para las personas en las comunidades afectadas, empeorando condiciones de vida, de salud y también el proceso a accesos de servicios. En cuanto a la evolución de la gestión de desastres, podemos decir que el Programa de la Cuenta del Desarrollo de las Naciones Unidas, en su manual para la evaluación de desastres, consideraba que por un largo periodo de tiempo el desastre era en sí una parte improbable dentro de un escenario de riesgo y que el fenómeno natural era únicamente el detonante de ello. Es para los años 70 y 80 que se da inicio al estudio de los desastres y para los 90 se intenta entonces educar sobre todo a nivel local, a través de la Declaratoria del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que fue impulsada por las Naciones Unidas, en preocupación por la temática del riesgo y los eventos físicos y su impacto. A la par, se generan definiciones. Es el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño quien le da definición como tal a riesgo y a desastre. En cuanto a la planificación ante las respuestas de desastres y de contingencia, es la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja quienes mencionan 6 fases para el tratado o planificación ante este tipo de eventos. La legislación ambiental en Venezuela nace como respuesta también a la necesidad de explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, por lo que se genera la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de 1976, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
se debe tomar en cuenta que el derecho por sí solo no genera en los ciudadanos conciencia ambiental, pero lo que se busca con ella es lograr la protección del ambiente mediante una función controladora que permita al individuo el tener una limitación legal que le impida afectar a la naturaleza que le rodea, aunque ésta le sea indiferente. Y por ello consideramos la educación como un papel fundamental en el desarrollo de estrategias que permitan la reducción de eventos de riesgo y probables desastres, como el formar equipos especializados con las debidas técnicas necesarias que permitan salvaguardar vidas, la simulación y el simulacro que son útiles para evaluar y validar los planes preparativos de respuesta, así como elaborar mapas de amenazas, planes de contingencia y la coordinación entre instituciones y actores claves antes, durante y después de una emergencia. La educación sobre la gestión de riesgos debe ser instaurada en las escuelas desde sus inicios y en todos los niveles educativos. Entre nuestras consideraciones finales pudimos observar un retraso que se da debido a la destrucción de la infraestructura y el desgaste de los medios de vida, así como el desvío de las inversiones que van destinadas a reducir la pobreza y el hambre y proporcionar acceso a los servicios básicos debido a una debilidad en los sistemas existentes de gestión de riesgos de desastres. Nuestro país enfrenta grandes retos actualmente entre las políticas de inversión pública regional y a nivel nacional que deben mejorar, fortalecer además los reportes y criterios, mapas e indicadores que permitan generar líneas de base de escalas más adecuadas a la gestión nacional y de la línea local, y con ella mejorar la planeación a nivel nacional y de esos vacíos de información, adecuando la planificación, la variedad de metodologías y esa rigidez temporal y geográfica de algunos instrumentos que llegan a quedarse cortos en su objetivo general de poder orientar la toma de decisiones efectivas ante una intersección de la incertidumbre, ordenando el territorio con una planificación de acuerdo a las características socioambientales actuales, por lo que se requiere continuar bajo los programas de capacitación existentes, el impulso de una cultura de prevención, la cual debe estar alineada con las políticas del ente rector, difundiendo información técnica especializada sobre los riesgos de origen natural y antrópico y procurando también la participación real, sistémica y permanente de los ciudadanos en la reducción de los riesgos de desastres en sus comunidades, implementando programas, campañas que alcancen a los ciudadanos, así como el desarrollo de mapas de riesgo en todos los ámbitos de la sociedad, creación de medidas de emergencia, además de proveer la educación y preparación a la población en cuanto a desastres y fenómenos naturales. También es importante la promoción de las profesiones en protección civil, en gestión de riesgo, salud, educación ambiental, entre otras disciplinas, además de lograr el mantenimiento de los espacios naturales, reducir la contaminación y promover así una cultura mundial de prevención, mitigación y preparación ante desastres naturales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Gracias por su atención. Hola, soy Lizeth Hidalgo y en esta oportunidad quiero presentarles lo que son las altas presiones hidrostáticas, un estado del arte de su aplicación en la industria cárnica. Vamos a comenzar conociendo de qué se tratan las altas presiones hidrostáticas. ¿Sí? Las altas presiones hidrostáticas, también conocidas como pascalización, presurización o simplemente alta presión, existen desde 1990 y consiste en aplicar una presión entre 100 y 1000 megapascales sobre un líquido, ¿verdad? Es un equipo, aplicamos esa presión sobre un líquido y en ese líquido van a estar los productos que van a ser tratados, en este caso los alimentos. Generalmente se utiliza agua, o sea, el líquido sería agua, debido a su baja compresibilidad. Entre los tratamientos alternativos o tratamientos no térmicos para la conservación de alimentos, se considera que las altas presiones hidrostáticas son la tecnología o la técnica más viable desde el punto de vista comercial. Sin embargo, esta tecnología aún no se expande en todo el mundo, sino que está centrada principalmente ahorita en Europa y pues no ha logrado llegar a todas partes del mundo, pero está teniendo bastante interés
en diferentes tipos de alimentos. Se fundamenta en dos principios. Pues sí, el primer principio es el principio isostático, teorema de Pascal, donde los cambios de presión son constantes y uniformes. La presión se transmite de manera isostática e instantánea a todos los puntos del producto, independientemente del volumen y de la geometría que éste tenga. Con esto podemos evitar pues que no es que porque sea una alta presión se va a modificar, se va a deformar el producto. ¿Sí? Esto no sucede en esta tecnología, no hay deformación del producto ni hay zonas sobretratadas. Está también el teorema de Le Chatelier, donde cualquier fenómeno que va acompañado a una disminución de volumen se ve favorecido por la presión y viceversa. Hemos realizado una investigación descriptiva con un diseño documental, ¿verdad? Con la intención de presentarles las investigaciones o los estudios que se han realizado en el área de altas presiones hidrostáticas, pero específicamente en productos cárnicos. Vamos a ver primero pues cuáles han sido los efectos o cuáles son los efectos que se pueden generar en los alimentos a medida que aumentamos la presión. A más de 200 megapascales, en este equipo, ¿verdad? Vamos a encontrar la influencia sobre la cinética enzimática, modificación de las propiedades físicas de las proteínas y alteración de la membrana de los microorganismos. Solamente hay alteración en la membrana. A más de 300 megapascales ya logramos una inactivación enzimática irreversible y la muerte de los microorganismos. A más de 400 megapascales vamos a gelificar los almidones y desnaturalizar proteínas. Y a más de 500 megapascales, la muerte de las esporas de los microorganismos y también pues la inactivación enzimática. Algunas aplicaciones de la alta presión hidrostática en productos cárnicos han sido pues las que vemos en pantalla. Hay muchas más. En la memoria del Congreso las van a poder visualizar todas, pero en este momento pues les presento tres. En la carne cruda se ha utilizado, ¿verdad? Considerando pues el cuadrito que vimos anteriormente, pues se ha utilizado, por ejemplo, en carne cruda de 100 a 150 megapascales de 30 a 40 minutos para acelerar la maduración, mejorar la vida útil y provocar ablandamiento. En salchicha de pescado se han aplicado a 560 megapascales por 15 minutos para lograr la gelatinización y disminución de la carga microbiana. En tilapia marinada se han utilizado 200 megapascales por 15 minutos con el objetivo de generar conservación en el alimento. Vamos a ir viendo qué efectos se producen en cada característica del producto cárnico cuando aplicamos las altas presiones hidrostáticas. En el tema del color, es la principal desventaja o la principal limitación que tenemos para que se expanda esta tecnología en todo el mundo. Digamos que tenemos un efecto negativo en el color. A pesar de que la alta presión hidrostática en otros tipos de alimentos, el color no se afecta en lo absoluto, pero en productos cárnicos sí, porque hay una desnaturalización parcial de la mioglobina. Entonces, al suceder esto, que es el pigmento del color, si se desnaturaliza, pues ya vamos a perder la coloración del producto. Y sabemos que en productos cárnicos, cuando nosotros vamos a realizar una compra, pues el primer aspecto que nosotros podemos evidenciar es el color. Para nosotros el color es indicativo de calidad en un producto cárnico. Entonces, es una de las principales limitantes y es lo que todavía sigue en investigación. Podemos generar, ¿verdad? O sea, las causas que pueden generar que suceda esto en el color es la desnaturalización de la mioglobina o desplazamiento del grupo hemo y la oxidación de la mioglobina ferrosa a mioglobina férrica por encima de 400 megapascales. Vamos a verlo pues, con color. Ya tenemos entonces la carne de pollo, de cerdo, de res. Vemos que hacia abajo vamos aplicando más megapascales, vamos de 100 alta presión hidrostática, 200, 400 y 600 megapascales. Podemos ver a 600 megapascales cómo queda la coloración del pollo, que es un blanco total, casi del color del papel. La carne de cerdo queda rosa pálida y la carne de res queda entre gris y marrón. Entonces, un alimento tratado con estos megapascales, pues sabemos que la esterilidad o la muerte de microorganismos va a ser excelente, ¿verdad? Vamos a tener un producto con condiciones de inocuidad buenísimas, totalmente seguro para el consumo, pero
en cuanto al color, el consumidor es probable que rechace el producto porque a su criterio podría ser que el producto lo consideren que esté dañado, que esté alterado, que algo le pasó al alimento. Entonces, es una de las principales limitantes, además es un color poco atractivo para lo que es el consumo humano. Así que pues es una de las cosas en las que se debe seguir trabajando en lo que es altas presiones hidrostáticas. Vamos a ver, ¿verdad? También tiene efectos en la textura. En la textura se genera desnaturalización, agregación o gelificación de las proteínas, lo que puede provocar que la carne se ablande o se endurezca. Dependiendo pues de cómo esté el sistema de proteínas de la carne, de cómo esté la temperatura, la presión y el tiempo que dure en el procesamiento. Sin embargo, bueno, en líneas generales, la jugosidad, la elasticidad y la masticabilidad tienden a aumentar con el tratamiento. Ahora, en el tejido conectivo no tiene mucho efecto. Desde el punto de vista microbiológico, aquí viene lo bueno, aquí viene la parte buena de las altas presiones hidrostáticas, y es que ya no dependeríamos del uso de nitritos y de sal, ya no sería necesario. Desde el punto de vista de conservación o de la parte microbiológica del alimento, ya no necesitaríamos utilizar ningún conservante, incluyendo el nitrito no sería necesario, porque bueno, se están haciendo estudios para lo que es inactivar las esporas del Clostridium botulino en este producto cárnico, y de hecho ya en otros microorganismos lo han realizado, ¿sí? Han logrado inactivar otros microorganismos con altas presiones hidrostáticas y lograríamos prácticamente una esterilidad del producto. Si venderíamos productos cárnicos, inclusive la carne fresca, podríamos venderla estéril. Desde el punto de vista microbiológico sería magnífico, ya no dependeríamos del uso de nitritos. Sabemos que los nitritos, si queda nitrito residual en el producto, que por lo general suele quedar, porque aunque la agroindustria lucha contra esto, utiliza agentes reductores, pues bueno, puede que todavía se genere algún nitrito residual, se pueden generar nitrosaminas, las cuales son precursoras de cáncer. Entonces, muchas veces pues hay personas a las cuales les prohíben el consumo de productos cárnicos procesados para evitar que la persona se exponga a esta situación. También hay niños que son personas que son alérgicas a este conservante. También hay personas que no pueden consumir sal. Entonces ya todo ese grupo de personas tendrían acceso a consumir estos alimentos. Por ejemplo, han inactivado a salmonela en salchichas fermentadas a 593 megapascales por 290 segundos, Escherichia coli en carne de ave a 700 megapascales por 30 minutos, a Listeria monocytogenes en un embutido a entre 500 y 800 megapascales, pero en este caso ellos no hicieron la eliminación total de nitritos o no sometieron el producto con todo y nitritos a alta presión, sino que hicieron una reducción, lo cual también puede ser una alternativa viable porque nosotros al reducir la cantidad de nitritos reducimos el riesgo del desarrollo de nitrosaminas, y al reducir el contenido de sal también podemos dar acceso a que ciertas personas que no pueden consumir sal o que su consumo de sal debe ser bajo, entonces estas personas tendrían acceso al alimento. Y pues bueno, podríamos jugar, digamos, que ya no irnos a utilizar tantos megapascales en el procesamiento, sino que podríamos bajar tal vez hasta 500, 400 megapascales. Entonces, esta combinación de reducción de conservantes con unos términos intermedios o una presión intermedia en megapascales también puede ser una alternativa. En cuanto a la vida útil, pues es magnífico. Lograríamos aumentar 2 a 3 veces la vida útil del producto cárnico, porque es que se mantiene sus características sensoriales, se mantiene el sabor natural de la carne, mantiene todas las propiedades nutricionales, o sea, el efecto en el tema nutricional es mínimo, y pues bueno, aprovecharíamos todo al 100%, todos los nutrientes de ese alimento, lo cual no se ha visto hasta ahora, porque en productos cárnicos por lo general mientras más le cocines, más seguro estás de que te estás comiendo algo inocuo. En cambio, con las altas presiones hidrostáticas, pues ya no necesitarías ese tema, ya tu producto vendría bastante inocuo, se mantiene muchísimo más en el supermercado o en percha. Esto es una ventaja tanto para el consumidor como para la agroindustria. Entonces, bueno, en la parte nutricional, como les comenté, pues se mantienen prácticamente todos, incluyendo las vitaminas, porque sabemos que las vitaminas tienen
tienden a perderse, pero en el tratamiento térmico. Con la presión no se alteran las vitaminas. Desde el punto de vista sensorial, sí sucedió algo curioso en una investigación, y es que utilizaron tocino, ¿verdad? Y, realizaron una prueba sensorial cuando daban a probar a las personas un tratamiento control, daban a probar un producto procesado con altas presiones hidrostáticas y otro producto que no tenía nada de nitritos y le aplicaron alta presión hidrostática. Ese producto sin nitritos, con alta presión hidrostática, fue el menos aceptado. Dijeron ya que el día 60, o sea, porque mientras más días pasaban, como que había un efecto negativo, ¿verdad? En su apariencia, en su color. Manifestaron ya que el día 60, el 40% de los consumidores no compraría el producto hasta después de probarlo. O sea que cuando probaron el producto, se dieron cuenta que conservaba absolutamente todas sus propiedades sensoriales. Se sentía la frescura, que es un producto que no se siente que es un producto que ya está viejo, que se está dañando, sino que se sentía un producto muy bueno, pero al probarlo, o sea, estaríamos hablando de las características, sabor, textura, ¿verdad? Olor, pero lo que es la característica color, que es lo que podemos ver al momento de adquirir el producto o de recibirlo, pues el 40% de los consumidores digo, no quiero, ya no lo compro. Entonces, nuestra limitante sigue siendo el color. ¿Sí? Las otras tienen excelentes ventajas, la alta presión hidrostática en productos cárnicos, pero el color sigue siendo la principal falla. Entonces, esta tecnología de alta presión hidrostática permite la reducción de la utilización de nitritos en productos cárnicos, lo cual es un excelente beneficio. Ya no estaríamos dependiendo de este conservante que sabemos que genera que podría generar nitrito residual, nitrosaminas y posteriormente pues una tendencia a cáncer en el consumidor, pero nosotros con la alta presión hidrostática podemos reducir ese uso de nitritos o eliminarlo, ¿verdad? Por eso se están haciendo investigaciones tratando de reemplazarlo total o parcialmente. Se siguen realizando investigaciones para evitar ese alto poder cancerígeno y, pues bueno, concluimos también que tenemos la principal desventaja es el color. Sí, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir investigando, seguir trabajando en productos con altas presiones hidrostáticas y de hecho, pues una alternativa que se podría manejar es la utilización de extractos naturales que tenga actividad antimicrobiana o que también que también aporten color al producto. De hecho, nosotros estábamos trabajando en una investigación que ya fue publicada, estábamos trabajando en eso, en la utilización de extractos naturales. No estamos hablando de extractos que también sean precursores de nitritos, porque hay extractos naturales también que también tienen nitritos, pero en nuestro caso no estábamos trabajando con eso porque podríamos llegar al mismo efecto, ¿sí? Del desarrollo de nitrosaminas. Entonces estamos hablando de otros extractos naturales que ayudan a la conservación del producto cárnico, no dan garantía total, pero sí nos ayudan un poco y también nos ayudan con el color del producto. Y lo ideal pues sería probar este producto, ¿verdad? Que ya le hemos conseguido un color sin la utilización de nitritos, le hemos conseguido una pequeña conservación sin utilización de nitritos, pues aumentarle su vida útil y su calidad microbiológica aplicándole una alta presión hidrostática entre 400 y 500 megapascales. Esto nos permitiría un reemplazo total o parcial de lo que son los nitritos sin afectar el color del producto, manteniendo todas sus propiedades nutricionales y sensoriales. Espero que esta presentación les haya gustado. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues me pueden contactar por los medios establecidos en este congreso. Muchísimas gracias. Buenos días, autoridades de la UNEYES, integrantes del Instituto de Investigación de la Agroindustria Sustentable, ponentes y participantes de este importante evento. Me corresponde presentar la ponencia titulada Evaluación del comportamiento de la cobertura vegetal en la cuenca media del río Tirgua, cuyos autores somos el doctor Jorge Luis Millano y mi persona. Vamos entonces a entrar en materia. Las cuencas hidrográficas son unidades territoriales donde ocurre la captación del agua durante el ciclo hidrológico. Las áreas boscosas juegan un papel clave, sin ellas no se produce la infiltración.
Los bosques cumplen un rol fundamental en la regulación de la temperatura y del ciclo del agua. Además, se considera que son una medida de protección eficiente contra las inundaciones y la erosión. Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta. También actúan como sumideros de carbono al capturar el CO2 para los procesos fotosintéticos, fijándolo en sus maderas y sus productos y liberando el oxígeno. La conservación de los bosques naturales y la restauración de ecosistemas forestales degradados juegan un importante papel amortiguador de los efectos del cambio climático. Sin embargo, la FAO señala que la deforestación contribuye de manera importante a la actual pérdida de biodiversidad. La deforestación incluye también la pérdida del acceso al agua, la erosión del suelo y el aumento de los riesgos de desastres, como son los deslaves y las inundaciones, que ocasionan serios daños económicos y materiales, así como lamentables pérdidas humanas, como ha ocurrido en el país este año, así como en otras ocasiones. Las cuencas no solo son una unidad territorial, sino también son un sistema, tal como lo define la Ley de Aguas vigente en Venezuela. En ella se conjuga la definición desde el punto de vista geográfico con los procesos e interacciones complejas que se dan en ese espacio físico entre los elementos bióticos y abióticos con los elementos socioeconómicos y culturales. En consecuencia, las afectaciones que ocurren en un área boscosa de una cuenca van a generar impactos sobre los otros elementos presentes en ella, afectando el equilibrio del ecosistema, la disponibilidad de agua, el aumento del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades, la recreación y las tradiciones. Concretamente, en el estado Cojedes se cuenta con 4 cuencas, la del río San Carlos o Tirgua, el Tinaco, el Pao y el río Cojedes, siendo la de mayor importancia para el suministro de agua la cuenca del río Tirgua, que surte a las poblaciones más importantes del estado. Por otra parte, el Parque Nacional Manuel Manrique posee un importante reservorio de biodiversidad y cubre una gran parte de la cuenca media del río Tirgua. Rincón, en 2011, en un estudio referido al análisis espacial de la cobertura del bosque en Venezuela, al norte del Orinoco, determinó que en el estado Cojedes el promedio de superficie boscosa deforestada durante el periodo de 1990 al 2000 era de 789,3 kilómetros cuadrados y en el periodo del 2000 al 2009 fue de 670,7 kilómetros cuadrados. También señala que el Parque Nacional Tirgua para el año 2009 poseía un 68% de área boscosa. El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, por su parte, en su informe del 2022 sobre la deforestación en Venezuela, establece que durante el periodo del 2001 al 2015 el bosque natural representó el 19% de toda la pérdida boscosa, mientras que en el periodo del 2016 al 2020 representó un 35%. Esta deforestación en los últimos años estuvo orientada hacia los bosques naturales no intervenidos. En otro orden de ideas, Serrano, Romero y Renaud, en 2014, en un estudio sobre la relación suelo-vegetación y su influencia en el comportamiento hidrológico de distintos ambientes vegetales del Pirineo Central, pudieron determinar que el comportamiento hidrológico en esos ambientes, la escorrentía es inversamente proporcional al grado de cobertura vegetal, siendo la cobertura boscosa la de mejor comportamiento en algunas épocas del año. Por su parte, Manco en 2021, al caracterizar las variables que determinan la transformación del paisaje del bosque tucumano en Bolivia, determinó que una cuenca conservada tiene una mejor regulación del agua y un mayor almacenamiento en el suelo. La investigación realizada se enmarca en el paradigma positivista, es no experimental, transicional según el corte en el tiempo de estudio, descriptiva según su finalidad, explicativa de acuerdo al nivel de profundidad, cuantitativa según la naturaleza de los datos
o de la información obtenida. Los resultados son avances de tesis doctoral. La unidad de estudio comprende la cuenca media del río Tirgua, que se ubica desde los límites con el estado Yaracuy hasta el Paso Viboral, en las cercanías de la ciudad de San Carlos, presentando una topografía montañosa con alturas entre los 600 y los 200 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la bioregión de la Cordillera de la Costa. En la lámina se indican las coordenadas geográficas del área. Para la presente investigación se cumplió con los siguientes pasos: recolección de las imágenes satelitales suministradas por la Agencia Espacial Europea correspondiente a los años 2000, 2005, 2010 y 2015 y 2020 en formato TIFF. Procesamiento de las imágenes para su conversión en mapas temáticos de cobertura vegetal mediante el Sistema de Información Geográfico QGIS. Análisis de la evolución durante el periodo 2000 al 2020 de las diferentes coberturas vegetales. En esta lámina se presentan los mapas temáticos de la cobertura vegetal correspondiente a los años en estudio. Lamentablemente, por razones de tiempo, cada mapa temático se tuvo que agrupar en una sola imagen, lo cual no permite detallar los cambios sufridos a lo largo del tiempo de estudio. Sin embargo, en la tabla que se muestra a continuación sí se puede apreciar. En la tabla se puede ver la superficie en hectáreas que representa cada tipo de cobertura. Se observa que las categorías correspondientes a las coberturas arbóreas, así como el mosaico de árboles y arbustos, comienzan a crecer del 2010 en adelante y una disminución en el resto de las categorías claramente a partir del 2015. Se puede apreciar un crecimiento significativo de la cobertura arbórea junto con la cubierta herbácea menor al 50% con respecto al año 2000, en 1825 hectáreas y 140 hectáreas respectivamente, observándose una disminución de las áreas destinadas a la producción agropecuaria como también las que se encuentran en condición de barbecho. Estos resultados difieren de las tendencias de la deforestación mostradas por Rincón como por la OBDH, lo cual puede deberse a los problemas que ha venido confrontando la producción agropecuaria en el país, como consecuencia de la crisis económica que ha venido ocurriendo en los últimos años. El comportamiento de la superficie cosechada de los principales rubros que se siembran en el municipio de San Carlos, al cual pertenece el área de estudio, durante el periodo de 1998 al 2018 así lo ponen de manifiesto, como pueden apreciar en la figura de la derecha. El incremento del área boscosa traería como beneficios un aumento de la infiltración y del caudal, preservar la biodiversidad y evitar la erosión, tal como lo señalan Serrano, Romero y Renault, como también Manco. En la lámina se presentan las principales conclusiones de esta investigación, siendo las dos más importantes a destacar que el análisis de las imágenes satelitales de la cobertura vegetal en la cuenca media del río Tirgua durante el periodo de 2000 al 2020 evidencia que se presenta un crecimiento significativo de la cobertura boscosa y que el crecimiento de la superficie arbórea sería una oportunidad para establecer programas de conservación y para implementar la siembra de cultivos conservacionistas que además pueden ser empleados en procesos de agroindustria rural. Muchas gracias por su atención.